La patología neuromuscular incluye patología de nervio motor, ¿no es cierto? De músculo y finalmente de la unión neuromuscular. Y en este grupo de enfermedades, probablemente ya lo saben, la entidad por excelencia, ¿no es cierto?, es la miastenia gravis, ¿sí? Pero hay otras enfermedades que forman parte de este grupo, como patología congénita y el síndrome de Lambert-Eaton. En particular, en este video nos vamos a dedicar a la miastenia gravis, que es la patología de un órgano neuromuscular por excelencia, y ahí la coronita que le dibujé, ¿no es cierto?, encima. Y se debe principalmente a la producción de anticuerpos en contra del receptor de acetilcolina, y que por lo tanto impide el correcto funcionamiento, ¿no es cierto?, de la membrana a nivel postsináptico en la sinapsis. Por lo tanto, se considera una patología de tipo postsináptica en cuanto a la unión neuromuscular. Se caracteriza por una debilidad muscular que es mayor en la tarde, que es fatigable, ¿ya? A mayor cantidad de ejercicio es peor la debilidad, y se clasifica en ocular o generalizada de acuerdo a su clínica, ¿no es cierto? Y en general, dentro de 2 años ya un 85% se puede convertir en generalizada. Por lo tanto, esa clasificación en general es importante la ocular porque es un 70% al principio, pero ya después se puede convertir en generalizada. El diagnóstico va a ser relativamente sencillo. Vamos a tener una debilidad fatigable y podemos hacer el clásico Ice Pack Test, donde el paciente que tiene una tosis importante, yo le pongo un pack de hielo, como dice el nombre del test, y va a mejorar considerablemente porque el frío inhibe la acetilcolinesterasa, del mismo modo que lo hacen los tratamientos sintomáticos de la enfermedad. Y nosotros tenemos que, al inhibir la acetilcolinesterasa, tenemos más acetilcolina disponible en el espacio sináptico, y con eso eh, podemos tener una neurotransmisión relativamente normal en este paciente, y por lo tanto es un examen diagnóstico bien fácil de hacer, por lo demás bien interesante desde un punto de vista fisiológico, fisiopatológico, así que ha ido reemplazando los otros test como el del hidrofonio o el uso de inhibidores de acetilcolinesterasa farmacológico. ¿Qué pasa con el hidrofonio? El test es que puede aumentar importantemente la concentración de acetilcolina, y eso generar alteraciones a nivel cardíaco, sobre todo bradicardia. Por lo tanto, el tratamiento va a ser, en el caso de una bradicardia importante, que hay que monitorizar, por lo tanto, cuando uno está haciendo ese test, va a ser la atropina. A nivel serológico, como ya les comentaba, y tiene que ver con la fisiopatología, ¿no es cierto? Podemos encontrar algunos marcadores de tipo anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Y a nivel de electromiografía, nosotros podemos ocupar la técnica de estimulación repetitiva, donde se van a generar estímulos entre 2 y 5 Hz, separados, ¿no es cierto?, por una cantidad de tiempo específica, más o menos por 10 veces, y nosotros vamos a registrar la respuesta a esos estímulos en el músculo. Y vamos a ver algo similar a la clínica. Vamos a ver una respuesta decremental, una disminución del 10% en 4 impulsos, el 10% de la respuesta muscular, que se registra como CMAP, pero no es necesario tanto detalle quizás, pero sí vamos a tener una respuesta que es como similar a lo que vemos en la clínica, ¿no es cierto? Va disminuyendo la respuesta a lo largo de los pulsos, que es parecido a pedirle, es como parecido a ver al paciente va evolucionando a lo largo del día, que va disminuyendo su capacidad muscular o va aumentando su debilidad a lo largo del día hacia la tarde. Entre paréntesis, suscríbanse al canal. Esto entonces lo vamos a conocer como la famosa respuesta decremental en el estudio electromiográfico, pero es poco específico, así que está presente tanto en trastorno pre como postsináptico en unión neuromuscular. ¿Cómo lo puedo distinguir? Con estimulación de alta frecuencia, ya a 20 Hz, unos 100 pulsos, y lo que voy a encontrar como distintivo, que en el fondo la patología presináptica presenta, a diferencia de la miastenia gravis, un aumento en la amplitud de la respuesta de hasta un 100%. Entonces, si nosotros hacemos estimulación repetitiva de baja frecuencia, vamos a tener características de la miastenia gravis, y de alta frecuencia podemos caracterizar a los trastornos presinápticos. También en la electromiografía ahora de fibra única podemos observar el fenómeno de jitter, que es una
mayor representación de la variabilidad de la respuesta en cualquier trastorno de unión neuromuscular y no necesariamente en miastenia gravis, no es específico. Pero entonces recordemos una respuesta decremental y un jitter aumentado, ¿sí? El tratamiento de la miastenia gravis se divide en agudo, ¿no es cierto?, y del trastorno crónico. En cuanto a la crisis miasténica, que puede tener disartria, disfagia, incluso alteración de la respiración por los músculos respiratorios, tenemos que tener en consideración el típico ABC, ¿no es cierto? Tener presente la intubación en caso de que sea necesario y ser bien busquilla con la necesidad de intubar al paciente, y también la utilización de inmunoglobulina endovenosa o plasmaféresis, pero jamás corticoides en una crisis aguda de miastenia. Ahora bien, con respecto al manejo crónico de la miastenia gravis, tenemos que tener presente que podemos tener un tratamiento sintomático o un tratamiento modificador de la enfermedad. Y en cuanto al tratamiento sintomático, es parecido, ¿no es cierto?, al concepto que utilizábamos en el diagnóstico, y lo que vamos a hacer es inhibir la colinesterasa, que es la que nos destruye la acetilcolina, con un fármaco como la piridostigmina. Entonces, este es el tratamiento sintomático, no va a modificar la evolución de la enfermedad, ¿sí? Es oral, dura 6 horas aproximadamente y no tiene tantos efectos adversos. El único que sería eh, relevante a destacar dentro del efecto adverso que no queremos tener es la bradicardia. Ya, ahora por sí solo no me va a disminuir el riesgo de crisis agudas, ¿bien? Y lo podemos usar por sí solo, por ejemplo, en patología que se presente solo con manifestaciones oculares. En cuanto al tratamiento modificador de la enfermedad, va a ser básicamente inmunosupresión, que son corticoides asociados o no a fármacos ahorradores de corticoides como acetropina, microfenolato, rituximab, etcétera, incluso plasmaféresis en ocasiones especiales, pero al final todo se resume a un tratamiento inmunosupresor. Es súper importante que el paciente tenga evaluación con un TAC de tórax, porque hay que buscar un timoma. En caso de que esté presente el timoma hay que sacarlo, y en caso de que no, en pacientes menores a 60 años se puede considerar una timectomía empírica, porque podría haber una hiperplasia que nosotros no estamos viendo en la imagen, pero que igual tenga un rol en la producción de anticuerpos que están participando en la fisiopatología que mencionamos al principio, ¿sí? ¿Qué fármacos tenemos que evitar y que pueden exacerbar las crisis, ¿no es cierto?, o que empeoran la clínica de la miastenia gravis? Dentro de este grupo va a llamar harto la atención la presencia de algunos antibióticos, como los aminoglicósidos o la fluoroquinolona, podrían exacerbar los síntomas de la miastenia gravis. También cualquier anestésico que inhiba, ¿no es cierto?, la función de la unión neuromuscular, obviamente, toxina botulínica, ¿no es cierto?, es bastante intuitivo, y beta bloqueadores. Para variar, les invito a que se suscriban a mi canal, que me sigan en mi cuenta de Instagram y, bueno, TikTok. Ahora tenemos TikTok en esta nueva temporada, por decirlo así. Así que nos estamos viendo por las redes. Y un abrazo, que estén bien.